El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Muy buenas tardes para todos los asistentes a esta comisión de estudio. Un cordial saludo para toda la comunidad sanpedreña que nos sigue a través de los medios. Hoy nos convoca el estudio del proyecto de acuerdo número 15 que nos presenta como iniciativa la administración municipal, a través del cual se modifica el acuerdo municipal número 057 del 22 de diciembre de 2014. Se adopta el régimen simple de tributación en el municipio de San Pedro de los Milagros. Es de aclarar que este acuerdo municipal número 057 se trata del estatuto tributario de nuestro municipio. Entonces damos la bienvenida a los honorables corporados de la Comisión Tercera o de Hacienda de este Consejo Municipal, a los que nos acompañan en los medios virtuales. Le damos una bienvenida también a la secretaria de Hacienda, María Fernanda Álvarez, y la contadora nuestra, la doctora Margot Soto, y las personas que nos acompañan en las graderías. Muchas gracias por su asistencia. Secretaria, entonces, por favor, damos lectura al orden del día. Sí. Hola. Bueno, cordial saludo para todos, el presidente de la Comisión Tercera, los integrantes de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Presupuesto que nos acompañan el día de hoy, los invitados. Cordial saludo a toda la comunidad, estando hoy 3 de diciembre en periodo extraordinario de sesiones al interior de la Comisión Tercera para dar este estudio al proyecto de acuerdo número 15. Voy a proceder entonces con la verificación del quórum, para después someter a consideración el orden del día. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Edward Gómez Gómez. Presente. Concejala Daniela Múnera Medina. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Y el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy se cuenta con 4 concejales de la Comisión Tercera Permanente. Hay quórum deliberatorio y decisorio, y la concejala Daniela se vinculará por medio virtual posteriormente. Bueno, ahora sí, entonces doy lectura al orden del día. El objeto entonces es el primer estudio del proyecto de acuerdo número 15 del 01 de diciembre del 2020, por medio del cual se modifica el acuerdo número 57 del 22 de diciembre del 2014. Se adopta el régimen simple de tributación simple en el municipio de San Pedro de los Milagros. El primero es la verificación del quórum, con la que ya se procedió. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención del concejal ponente, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Cuarto, intervención de la secretaria de Hacienda, la doctora María Fernanda Álvarez Pérez, y la contadora del municipio, la doctora Margot Soto, para exponer lo relativo al estudio del proyecto de acuerdo número 15 del 1 de diciembre del 2020. El punto quinto, intervención de los concejales para plantear preguntas y proceder con el estudio. Y sexto, proposiciones y asuntos varios. Muchas gracias, secretaria. Ponemos a consideración el orden del día de los corporados. Ponemos a votación el orden del día. El orden del día se aprueba con 4 votos a favor. Muy bien, entonces ahora se procede con la intervención del concejal ponente, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, quien es también el presidente de la Comisión Tercera. Muchas gracias, secretaria. Voy a darle la palabra a la secretaria de Hacienda y la contadora para que nos hagan una ilustración de este proyecto, en la medida en que nos reunimos acá, digamos, para estudiar. La idea aquí no es así tan rígida, pues, en el uso de la palabra. Digamos, la idea es que ustedes van a intervenir el tiempo que consideren necesario, y nosotros los iremos haciendo preguntas de forma indistinta. Entonces, tienen el uso de la palabra como deseen su orden. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos. Aprovecho para felicitar a la mesa directiva que nos acompañará a partir del 1 de enero del año 2021, en cabeza de la concejala María Eugenia, y decirles a ellos que la Secretaría de Hacienda, a quien yo represento, estará a su disposición para lo que necesiten y que trabajemos mancomunadamente por esta administración. Quiero entonces comenzar hablando de qué es el régimen simple de tributación. En el proyecto que se les entrega se habla de que necesitamos hacer una modificación al acuerdo 057 del 22 de diciembre del 2014, el cual establece, valga la redundancia, es nuestro código de rentas, pero que a la vez establece esas tarifas que se cobrarían tanto para el sector industrial, comercial y de servicios. Se viene entonces el régimen simple de tributación, que tiene unos beneficios particulares tanto para los contribuyentes como para las entidades territoriales, pero que también tiene unas condiciones para poder pertenecer a este régimen. Más adelante la contadora nos irá a explicar muy puntualmente el caso. No obstante, se precisa que antes del 31 de diciembre del año 2020 todos los municipios deben adoptar las tarifas mediante un acuerdo municipal para que a partir del 1 de enero la DIAN empiece a hacer el recaudo oficial del impuesto de industria y comercio consolidado. ¿Qué significa impuesto de industria y comercio consolidado? En el municipio, las personas que desarrollan una actividad mercantil tienen que declararles sus ingresos brutos a través de un formulario. En este formulario se discriminan entonces lo que corresponde por industria y comercio, lo que corresponde a avisos y tableros, que es el 15% de ese valor, y lo que corresponde a la sobretasa bomberil, que se trabaja en millajes y que equivale por encima de los 20 millones de ingresos brutos al 0.03%. Para nosotros poder determinar la tarifa, teníamos que analizar claramente de qué se trataba entonces el régimen simple. Ya lo que se trata es de que la DIAN va a ser quien recaude estos dineros y se los gire en un máximo de 12 días hábiles a las entidades territoriales. Nosotros vamos a tener con ellos un convenio y vamos a solicitar una apertura de la cuenta en la cual se compartirá toda la información. Entonces es un método de fiscalización conjunta que nos permitirá a nosotros que todos aquellos contribuyentes que no les estaban declarando los ingresos obtenidos en el municipio, pues ahora lo hagan en un único formulario. Porque ¿qué pasaba antes? Resulta que un contribuyente tiene su empresa, pero percibe varios ingresos en distintos municipios. Por ejemplo, San Pedro tiene un formulario, Entre Ríos tiene otro, Santa Rosa es otro, y todos tenían que declarar diferente. Muchas veces de cierta manera el contribuyente por temas de transporte, de logística, no le declaraba a esos municipios, sino que colocaba todos sus ingresos en una sola parte. Y esto pues lo que hacía para los municipios era que a uno los favorecía, pero que a otros no nos estaban declarando lo que realmente correspondía por obtener unos ingresos acá. Ahora la DIAN viene y nos dice: señores municipios, yo voy a recaudar y vamos a compartir esa declaración, pero vamos a unificar varios impuestos. ¿Y qué dice entonces? El impuesto de declaración de renta, de industria y comercio, de avisos y tableros y de sobretasa bomberil lo va a consolidar en un solo formulario. Entonces el contribuyente ya no va a tener que diligenciar 5 o 6 formularios, sino que en uno solo va a hacer todo el proceso de la declaración, paga, y es la DIAN quien le va a girar directamente a los municipios. Muy importante, no se pierde la autonomía del ente territorial. ¿Por qué no se va a perder la autonomía? Porque somos nosotros quienes seguimos administrando los recursos. Esos dineros van a llegar a nuestras arcas municipales y nosotros vamos a establecer en qué porcentajes se van a distribuir para avisos y tableros, para la sobretasa bomberil, que se va a mantener conforme el acuerdo 057, que es nuestro código de rentas. Le voy a dar entonces paso para que la contadora nos pueda ampliar el tema. Muchas gracias, buenas tardes. Como nos dice la secretaria de Hacienda, María Fernanda, esta obligación para los municipios nace desde la ley 1819, que pues había incluido lo que era el régimen de tributación simple.
Esta ley fue derogada por la ley 2010, que retoma nuevamente el tema de tributación simple, ¿cierto? ¿Qué nos dice la DIAN? La obligación de los municipios para darle como un atractivo a estos contribuyentes, sobre todo contribuyentes que no están formalizados, de que se formalicen y de que empiecen a mostrar, a legalizar todo su actividad comercial. Entonces hay unos beneficios para los contribuyentes que se adopten a este régimen de tributación simple, y es que mejora el flujo de caja para los contribuyentes porque no están sujetos a retenciones en la fuente ni a título de renta, es decir, ni de ICA. Todos los contribuyentes que se acojan a este régimen de tributación simple no van a declarar renta, ¿cierto? Se va a hacer es una declaración unificada de varios impuestos, que cuáles son: industria y comercio, el impuesto nacional del consumo, tenemos el IVA. Entonces, en una sola declaración, ellos van a hacer bimestralmente unos anticipos a la DIAN con unas tarifas pues que vienen establecidas en la norma, y anualmente van a presentar esa declaración unificada. ¿Qué es lo que hace la DIAN? Las personas que se acojan a este régimen, bimestralmente, cuando hacen sus anticipos en unos formularios especiales pues que la DIAN adopta, entonces va a mirar para qué municipio ellos están declarando industria y comercio, que es un impuesto de industria y comercio unificado. ¿Por qué unificado? Porque ahí va avisos y tableros, industria y comercio y sobretasa bomberil. Entonces, la DIAN, ¿qué es lo que nos dice? Hay que darle un atractivo a estos contribuyentes y que no sea igual a los demás en las tarifas que tiene en este momento el municipio. Por decir algo, para la actividad industrial, aquí hay tarifas hasta el 7 por 1000, según el estatuto tributario. Pueden haber más altas también, ¿cierto? ¿Qué nos dice la DIAN? Mirando una ley que ya hace ratico está, que es la ley 14 de 1983, ahí nos establecen como los topes para estas tarifas y nos dicen: para la actividad industrial del 2 al 7 por 1000, para la actividad comercial y de servicios del 2 al 10 por 1000. Entonces, ¿qué pasa? En el proyecto que nosotros les pasamos, nos acogimos a esas tarifas al tope, al 7 y al 10. ¿Por qué? Porque recuerden que va a ser un impuesto unificado, o sea, dentro de ese 7 va a ir industria y comercio, va a ir avisos y tableros y va a ir sobretasa bomberil. Ese es como el beneficio que van a tener esos contribuyentes, ¿cierto? Y hay que darles ese atractivo, porque si no los contribuyentes van a decir: entonces yo para qué me voy a acoger a eso si me van a seguir cobrando lo mismo. Entonces ese es pues como el atractivo fundamental para ellos. Obviamente esto es de análisis de cada uno, de su realidad económica. Me imagino que se van a asesorar cada uno con su contador y le van a decir: a usted le conviene o no le conviene, ¿cierto? ¿Qué queremos nosotros? Atraer sobre todo a esa comunidad que no está formalizada. Los que ya están formalizados tendrán que hacer un análisis si les conviene o no les conviene pasarse al régimen simple. Pero ya pues eso sería de cada contribuyente. En cuanto al municipio, ¿qué beneficios tenemos nosotros al fomentar este nuevo régimen? Se fomentará la formalidad en los sectores productivos del municipio. Se generará un mayor recaudo, especialmente en aquellos que no están teniendo recaudados por importantes del ICA, como nos decía María Fernanda. Acá pueden venir muchas personas a prestar el servicio al municipio, prestar un servicio o venta de algún bien. Y como no son de acá, como no están matriculados acá en el municipio en industria y comercio, sino que están matriculados, por decir algo, en industria y comercio de Medellín, todos esos ingresos que ellos se ganaron
acá los van a reportar es en Medellín, y no debe ser así. Ellos deben de reportar el servicio que prestaron en San Pedro, reportarlo en San Pedro, pero eso no se da. Cada año que hacemos las declaraciones de industria y comercio, estas personas no lo hacen, sino que se los declaran al otro municipio donde ellos están inscritos. La idea de este impuesto, entonces, es unificar eso, y que en ese nuevo formulario que la DIAN va a sacar, esté la opción de que nos digan, vea, este servicio lo presté en el municipio de San Pedro de los Milagros. ¿Cómo pueden ellos verificar que eso sí sea cierto? Una de las condiciones para pasar al régimen simple es que ellos tienen que empezar a facturar electrónicamente. Entonces, cuando facturan ese servicio o ese bien, la DIAN inmediatamente ya sabe que ese servicio lo prestaron en este municipio, o en el municipio del Mira, o en el municipio de Entre Ríos. Entonces, cuando ellos hacen esos anticipos y esas declaraciones, para la DIAN es muy fácil detectar si están diciendo mentiras o no, que obviamente no lo van a hacer, porque van a tener que llevar una contabilidad, se van a tener que organizar, van a tener que declarar esos anticipos y cada año hacer esa declaración. Y obviamente con la facturación electrónica, como les digo, es muy fácil detectar. Bueno, se simplifica el cumplimiento de la obligación tributaria y se disminuyen los costos de transacciones asociados a ella. Por ejemplo, para las personas que están organizadas en este momento, entonces ellos tienen varias obligaciones: presentar IVA bimestral, presentar un IVA cuatrimestral, dependiendo pues como de sus ingresos, presentar retenciones y autorretenciones mensual, presentar una declaración de renta anual, entonces presentar una declaración de industria y comercio anual. Son muchas obligaciones las que tienen. ¿Qué pretende la DIAN? Simplificar todos esos trámites y hacer una sola declaración en el año. Se recibirá información oportuna del pago del ICA en todo el país, que les permitirá realizar labores adecuadas de fiscalización, y se va a tener un intercambio de información constante con la DIAN. O sea, vamos a saber qué contribuyentes del municipio están adoptando este régimen de tributación, y obviamente la fiscalización va a ser más eficiente. Muchas gracias, Margot. Adicional, entonces, quiero mostrarles, le pido por favor que me colaboren para poder proyectarles y hagamos una diferencia de lo que va a pasar con este impuesto, porque va a ser consolidado. El ser consolidado quiere decir que con una misma tarifa van a pagar 3, mientras que en el municipio se establece tarifa para cada uno de ellos en el mismo formulario, es decir, prosigue. Mientras entonces logramos proyectar, perfecto, ya lo estamos viendo. Tenemos entonces que el estatuto tributario, que es el acuerdo 057 del 22 de diciembre del 2014, en el artículo 69 establece el código de actividades y tarifas para este impuesto, y nos habla particularmente de industria, de la parte comercial y también de servicios. Vamos a hablar en el caso puntual de la industria, que tenemos establecida una tarifa según el formato número 1 del 7%. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Darío, necesito proyectarles para que los concejales puedan. Perfecto. Vamos con estos 3 conceptos: ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Régimen simple tributario. Estaríamos hablando de que el 7 es una tarifa consolidada.
En el 7 ya estarían incluidos estos tres conceptos, mientras que en el Código de Rentas se tiene el ICA con un 7, el avisos y tableros, que es el 15%, pero convertido nos va a quedar en porcentaje el 1.5, y la sobretasa del bomberil, que es el 0.3 por mil. En millajes hay que convertirlo a porcentaje para hablar en la misma línea. Entonces, van a ver la diferencia al final. Con el régimen simple tributario las personas van a pagar solamente el 7 y ahí ya van a comprender los tres conceptos. ¿Cuál es el que está sacrificando sus? En este caso, no estaría sacrificando, lo que va a hacer es un incentivo para legalizar y formalizar a aquellos contribuyentes que aún no lo ha hecho, es el municipio, porque avisos y tableros y sobretasa bomberil se mantiene conforme está el estatuto tributario. Ahora bien, viene el Código de Rentas 715 y .03, que equivale al 8.53%, entonces las personas terminarían pagando más bajo la tributación si se lo hacen con la declaración directa al municipio. ¿Cuál es ese y por qué se dio ese incentivo a nivel nacional? Se pretende entonces que la parte que sea del gobierno, que aquí en el portal de la DIAN se puede ver muy claro, los contribuyentes entonces van a tener unos beneficios. Y como bien lo explicaba la contadora, esos beneficios van a ser considerados en el impuesto que sería nacional, en la parte que le tocaría al gobierno. Estamos hablando del 0.5 por bancarización. Y sobre esa parte que le quedaría al gobierno nacional es que los contribuyentes se les van a hacer las deducciones. ¿Otra deducción cuál es? Cuando se formalicen sus trabajadores, el 12% que se les paga desde la parte del empleador para pensiones se lo van a descontar. La facturación electrónica va a ser directamente del portal de la DIAN y la van a tener gratis. Y si el municipio llevaba a la máxima tarifa, nosotros la llevamos a la máxima de lo que habla la ley 14, pero consolidada. Pero si nosotros pudiéramos entonces en este caso decir, no queremos que acá nos quede el 5.47, sino que acá quiero que me quede el 8%, lo que estaríamos haciendo es una nueva carga para los contribuyentes y no habría ningún beneficio. Entonces, si estamos incentivando es que los contribuyentes se pasen del régimen simplificado al régimen simple, tenemos que darle algún tipo de beneficios. Y como municipio lo que vamos a hacer es percibir ingresos de aquellos que no le estaban declarando, porque al ser una fiscalización conjunta nos va a permitir entonces que la DIAN recaude ese dinero, lo gire a los 12 días al municipio y nos envíe las declaraciones de todos los contribuyentes. Bien explicaba la contadora, no van a poder decir mentiras porque va a ser por facturación electrónica del mismo portal de la DIAN. Entonces, si un contribuyente percibe ingresos en San Pedro, anteriormente decía, no, es que es muy maluco ir allá, no, es que no tengo el transporte, es que no me contestan los teléfonos en San Pedro, en Santa Rosa, en Entre Ríos, ahora no va a necesitar comunicarse con nosotros, se lo va a pagar a la DIAN desde su casa, porque ni siquiera tiene que ir hasta Medellín. Él lo liquida, lo paga por canales electrónicos y la DIAN nos lo gira a nosotros y nosotros nos vamos a entender directamente con la DIAN. Entonces se establecen dos formatos. Los dos formatos están conforme, nosotros como municipio decidimos escoger el formato número 1, que es el que ustedes pueden apreciar, donde se establecen las actividades del artículo 908 del Estatuto Tributario Nacional, en donde hay unos grupos. Esos grupos se clasifican de la siguiente manera. Numeral 1, tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Estamos hablando de que este régimen se pueden acoger las personas que tengan ingresos inferiores a 80.000 VT. Eso nos da un valor de 2.400 millones de pesos. Un 85% de nuestros comerciantes están por debajo. Estaríamos solamente dejando por fuera Colantan, las industrias de las distribuidoras y por ejemplo los acerríos, porque la base gravable está por encima de los 2.400, pero estamos diciendo de que el 85% de nuestros contribuyentes pueden estar en este régimen. ¿Cuáles son entonces esos numerales? El número 1, tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Se va a unificar en esta misma tarifa. Entonces se puede apreciar comercial el 10% y de servicios el 10%, consolidado. El 10%. 10 por mil. El numeral número 2,
actividades comerciales al por mayor, al detal, servicios técnicos, talleres mecánicos, actividades industriales, en las cuales vamos a incluir la miniindustria y la microindustria. El número 3 son servicios profesionales y de consultoría, en donde predomine el factor intelectual sobre el material. Y el número 4, actividades de expendio de comidas y bebidas y de transporte. Yo quisiera entonces no seguir hablando, sino que directamente comencemos con las preguntas, con las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto. Este ejercicio que está ahí proyectado, María. Ese ejercicio que está ahí proyectado es para una actividad industrial, ¿cierto? Podemos hacer el ejercicio con una comercial o de servicio que tiene la tarifa consolidada del 10 por mil. Perfecto, entonces el concejal solicita que la hagamos, aquí está con la tarifa industrial, vamos a hacerla con una tarifa del 10 por mil. Sería entonces que acá en el régimen simple tributario al final nos tiene que dar 10 consolidado, pero bajo el código de rentas actual estaríamos cobrando acá el 10, ya estaríamos hablando de que hay un 1,53%, que esto en términos de ingresos brutos es considerable. Acá simplemente, lo que pasa es que yo lo voy a hacer así, pero en temas de porcentaje ya lo voy a explicar diferente. Ahí, porque avisos y tableros está pasado, lo pasamos entonces de una vez y la sobretasa que la estamos respetando, tal cual está el código de rentas, porque como secretaria de Hacienda no puedo modificar el código de rentas, sino que tengo que regirme por lo que nos dice. Y acá nos hablan de que cuando nosotros tenemos ingresos por encima de 20 millones es el 0.3 por mil en la sobretasa bomberil. ¿Qué va a pasar entonces? Ustedes lo pueden observar en el proyecto de acuerdo, cómo queda en términos de porcentaje para el municipio. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 pesos que se le estaría recaudando a la DIAN a los contribuyentes del régimen simple, en la última partecita aparece un cuadro que dice cuál es el porcentaje que nos va a quedar a nosotros. 84.97 pesos serían para el municipio como impuesto de industria y comercio. 15 pesos serían para avisos y tableros, que también tiene una destinación, que no tiene no es un recurso de destinación específica, sino que es de libre destinación. Y se les respeta la asignación al cuerpo de bomberos, que en este caso no es exclusivamente el giro para el cuerpo de bomberos, sino para atender todo el tema de prevención y desastres en el municipio de San Pedro, y que a la par estamos garantizando el servicio de la deuda de la construcción de la sede que ellos tienen con el 50% de este recaudo. La idea sería no castigar esos otros dos, ¿cierto? Sobre tasa bomberil, avisos y tableros, sino el impuesto de industria y comercio, que es el de recursos propios del municipio. Ahí es donde se hace el sacrificio y es donde se le da pues como el beneficio. Presidente. ¿Y tendría algún valor el convenio que se establezca con la DIAN? Muy importante esa pregunta, concejal. Entonces hablaba de que el porcentaje que se les va a otorgar a ellos, el 0.5 de descuento por bancarización, va con cargo a la nación. El neto se le transfiere a los municipios. Como son impuestos territoriales, están exentos del 4 por mil. Entonces nosotros no nos van a tener ningún tipo de cobros de comisiones. Los va a asumir la nación con ese mayor beneficio que les estaría dando a ellos, para que al yo disminuir mi tarifa, a la nación le quedaría un porcentaje, y empieza la nación a decir que ustedes se descuentan el 12% de las pensiones, perfecto, vamos a agotar lo de la nación, le descuento el 0.5 por bancarización, agotamos lo de la nación, pero no tocamos el recurso del municipio. Perfecto, les voy a hacer unas preguntitas y mejor me responden al final. Entonces, según lo que entendí de la exposición, es opcional que los contribuyentes migren o no al régimen simple de tributación. No podemos establecer el promedio
tarifa por 1000 en la medida más baja o media. El municipio acompañará a los contribuyentes que quieran acogerse al régimen. Y, bueno, no, esta pregunta ya es conforme a lo que él preguntaba ahorita, que si es opcional, porque entonces ya eso me deja claro si se tienen o se pueden quedar como estaban contribuyéndole al municipio, que eso ya nos lo dejó claro María Fernanda ahorita, que pueden seguirlo haciendo como estaba o como se viene haciendo hasta ahora. Bueno, acogerse en el régimen de tributación simple es opcional. El contribuyente está en todo su derecho de hacer un análisis de su situación económica, la realidad de su situación y ver si se acoge o no. Los municipios acompañarán, a ver, ¿cuál es la obligación del municipio en este momento? Establecer mediante el Consejo el acuerdo de tarifas para unificar este impuesto y darle a conocer estos beneficios a los contribuyentes para que ellos tomen la decisión de acogerse, ¿cierto? Esa sería como la obligación del municipio. El promedio de tarifas, María. O sea, lo que usted dice es no coger la tarifa máxima, sino, pues ahí castigaríamos más industria y comercio, sí. Perfecto, yo le contesto entonces al concejal. Sí, señor. Entonces, vamos a empezar por eso que usted justamente lo acaba de mencionar. El impuesto de industria y comercio, al ser de libre destinación, como municipio tenemos unas prioridades. Nuestra prioridad número 1 tiene que ver con la nómina y todo el tema del funcionamiento de la administración, debemos ser garantes de ese recurso. Segundo, la deuda pública. La deuda pública se está financiando con el impuesto de industria y comercio y predial para el caso de los que no tienen destinación específica, como lo es este recurso de la sobretasa bomberil, que les dije que estamos 50-50, ¿sí? ¿Por qué no llevarla a una tarifa inferior? Porque sería un mayor sacrificio para el municipio. Ya de por sí lo estamos llevando al 7 unos 5.3, eso nos daría 8.75 y la llamamos contra el 7. De una vez ya nosotros nos estaríamos castigando en el industria y comercio. Pero ese castigo, ¿con qué se compensaría? Con un mayor ingreso, un mayor recurso de los contribuyentes que no estaban declarando. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir, tenemos un sacrificio, pero vamos a obtener un mayor recaudo a través de esa fiscalización que vamos a hacer con la DIAN. Si nosotros hacemos más bajita la tarifa, pues estaríamos entonces poniendo en riesgo la ejecución de nuestro plan de desarrollo, porque también tendría que ir con un impacto al marco fiscal de mediano plazo. En el marco fiscal tendría que evaluarse el impacto de ese tipo de beneficios y les acabo de entregar un certificado en donde estoy diciendo que el impacto es positivo porque vamos a tener un mayor ingreso de unos contribuyentes que no obteníamos, ¿sí? Y que al declararle a la DIAN y que sea la DIAN directamente quien me haga el giro, luego a través de la información exógena y la información que vamos a compartir, nosotros organizamos las bases gravables. Bien importante, no se van a modificar las bases gravables establecidas en el acuerdo en el estatuto tributario. No vamos a tocar ni las bases gravables ni los sujetos, solo las tarifas, porque tampoco podemos entonces alterar las bases gravables, ahí sí sería más delicado y sería contraproducente para el municipio. Acá estamos diciendo, queremos darles beneficios a la comunidad sanpedreña, invitar a todos aquellos contribuyentes que se hablen con su contador, que hagan un análisis de su situación y si les conviene pasar del régimen simplificado al régimen simple, porque son dos cosas distintas. En el régimen simple no van a tener que pagar IVA. No van, y de una vez en un mismo formulario van a tener la declaración del impuesto nacional al consumo, del IVA, entonces se van a ahorrar muchísimos trámites y lo pueden hacer desde su casa, pero eso no les conviene a todos. El análisis, ¿quién lo debe hacer? Cada persona de acuerdo a sus necesidades y a los ingresos que perciba en los diferentes municipios, porque si solamente la persona los percibe en San Pedro, pero le conviene porque la mayor tarifa le da un menor valor a pagar, la persona lo va a coger.
Pero si resulta que está en el municipio y le da un mayor valor, ¿qué decide hacer? No, le sigo declarando directo al municipio. Y como es opcional, no va a tener no va a ser obligatorio de que nos tenga que presentar la declaración frente a la DIAN y no al municipio. Al 31 de marzo, tal y como lo establece el estatuto tributario, se presentará la declaración. Nuevamente, ¿cuál fue la diferencia entonces en el tema de las tarifas en relación con el estatuto tributario y la proyección que se tiene en este proyecto de acuerdo? Y ¿qué pasa entonces con esos pequeños comerciantes o nuevos comerciantes que quieran entrar al régimen simple y que en este momento no tengan obligación de llevar contabilidad o el tema de facturación electrónica? ¿Qué pasará entonces con esos contribuyentes? ¿Tienen que quedar como estamos manejando actualmente el sistema de recaudo? Los que no se acojan. Pero los nuevos o personas que no llevan contabilidad, porque entiendo que tiene que ser una decisión consensuada con el asesor financiero contador que les va a decir de la conveniencia o no. Pero sabemos que hay muchas tiendas de barrio, por ejemplo, que no llevan contabilidad o porque tienen acondicionada una piececita de su casa, pero le tributan al municipio. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, si ellos deciden acogerse en el régimen simple, quedan con muchas obligaciones, ¿cierto? No declaran renta, pero hacen esta declaración consolidada que es anual. Obviamente quedan obligados a facturar electrónicamente y por ende a llevar una contabilidad, ¿cierto? Porque es que la DIAN ya les está llevando su contabilidad mediante la facturación electrónica, entonces obviamente ellos la deberían de llevar. Ya los beneficios que ellos entren a mirar es con la parte de seguridad social, lo de bancarización. A ver qué otros beneficios teníamos por acá. Pero como dice María Fernanda, cada asesor y cada persona tiene que analizar si le conviene o no le conviene. Obviamente esto va dirigido más que todo, y ese es el mercado potencial, los informales, las tiendas, las peluquerías, que ellos pues si tienen un establecimiento de comercio acá, le están pagando al municipio Industria y Comercio, pero nada más. Nada más. Entonces, es eso, apunta a que la gente que está informal se organice. Ahí es donde a mí me surge la inquietud del acompañamiento que eventualmente la administración puede hacer, porque bien sabemos que en este momento se está haciendo un trabajo desde la administración para procurar la formalización, ¿cierto? Pero las personas tal vez no idóneas en el tema financiero, ¿cómo podrían apoyar? Entonces, yo pienso que de aprobarse este régimen, que además pues yo veo que hay un artículo en el que nos dice que los consejos debemos definir eso al 30 de diciembre de este año, podríamos decir, el municipio no se acoge a este régimen simple. No. Eso, muy importante, concejal, que usted diga eso, porque está la obligación de establecer tarifas al 31 de diciembre del 2020. Es más, esta obligación la tenía el municipio en el 2019 y no se hizo. Yo voy a ser muy sincera. La administración anterior tenía que haber presentado un proyecto de acuerdo para adoptar el régimen simple y no se hizo. Nosotros lo estamos adoptando de una vez diciendo, venga, el municipio va a hacer un convenio con la DIAN en donde ellos nos van a hacer recaudadores, pero nosotros seguimos siendo quienes dominamos sobre el impuesto, porque la distribución la tenemos nosotros, ellos solamente nos van a hacer el giro, ¿sí? Pero cuando se trata entonces de que usted nos dice el acompañamiento a los comerciantes, ¿cómo va a ser para que ellos puedan identificar me conviene o no me conviene pasarme? Porque la mayoría de nuestros comerciantes tienen la tiendecita del barrio que no llevan facturación electrónica y tampoco están, es más, ni siquiera pagan seguridad social, si nos vamos al caso. ¿Qué está diciendo la DIAN? Para eso se determinan este tipo de acuerdos municipales.
porque les va a decir, si usted se legaliza, señor contribuyente, si usted me paga mis pensiones, lo que le consigne el 12% que usted le aporta como empleador, se lo descuenta en su declaración anual. Adicional, el 0.5 por bancarización se lo descuenta. Entonces empieza a decirles, venga que si hay beneficios cuando usted se legaliza, cuando usted no me hace las cosas por debajito y le muestra al municipio bajo una presunción de ingresos. No, ya ahora va a ser directamente en el portal que les está diciendo. Ese portal se los voy a habilitar y se los voy a poner gratis para que usted facture. Pero claro, van a estar obligados a llevar contabilidad, porque a la DIAN no le van a poder decir que 100 pesos están en el municipio de San Pedro de los Milagros y que luego, no sé de dónde salieron esos 100 pesos, porque de una vez, al estar con facturación electrónica, ya quedaron grabados, ¿sí? El trabajo que se nos viene a los municipios es fuerte, porque es que sensibilizar a la gente de que se acoja a este régimen, de que se legalicen y que aprovechen esa oportunidad, porque legalizarse trae beneficios. El hecho solamente de pagar la salud, de no estar en una carga del régimen subsidiado, no solamente le va a ayudar al Estado, ¿sí? Pero también al mismo contribuyente, porque no es lo mismo que vos estés en el régimen subsidiado, que vos estés pagando tu EPS y más si te la tenés prepagada, no es la misma atención. Entonces, esa es la invitación y ese es el trabajo pesado que se le viene al municipio, que tiene 30 días para hacerlo. Una vez ustedes como Consejo Municipal establezcan estas tarifas, nosotros tenemos que hacer una campaña muy fuerte para darle a conocer a las personas qué es el régimen simple, y ese es el trabajo de los municipios. Y yo voy a ser muy sincera, a la gente no le gusta legalizarse. Tenemos una persona que trabaja para industria y comercio y va a los establecimientos y les enseña a diligenciar la declaración. Venga, si no tiene cámara de comercio, yo les enseño cómo debe hacerse registro, porque la pueden de una vez sacar por la página, pero no les gustan. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura y es muy fuerte cambiarla. Tenemos una cultura de que ¿para qué pagar si se roban la plata? Entonces la gente va a decir eso, yo no pago impuestos porque se la roban, y ese no es el deber ser. Las cosas, entonces, primero es una cultura que traemos de muchísimos años y que de entrada cambiarla va a ser muy fuerte. Pero nosotros como municipio hemos venido adelantando diferentes estrategias para que esos contribuyentes se puedan acercar. Desde la Secretaría de Hacienda habilitamos, no solamente tenemos una persona que siempre está atendiendo en la ventanilla todas las inquietudes de industria y comercio, sino también que tenemos una persona contratada para que visite los diferentes establecimientos de comercio y le digan al contribuyente qué necesita y en qué tiene inquietud. Y también tenemos las puertas abiertas para que nos vengan a decir, quiero conocer más de este régimen simple, pero yo sí les voy a ser muy sincera, analícenlo con su contador, porque no a todos les va a convenir pasarse de régimen, y por eso lo ponen opcional, porque yo no puedo decir que todos los contribuyentes van a estar obligados a partir del 1 de enero del 2021, simplemente estaríamos diciendo, vamos a cogernos, vamos a establecer tarifas, y como municipio los vamos a incentivar. ¿Cómo los vamos a incentivar? Vamos a disminuir el porcentaje que a nosotros nos toca, las llevamos al 7, cuando en el 7 de una vez ya estaba el ICA, pero le vamos a sumar de una vez a y tableros y sobretasa bomberil. No, yo en el 7 le estaría cobrando los 3 impuestos. Ese es el beneficio real para los contribuyentes. Muchas gracias. Un saludo muy especial para el presidente de la comisión, para los compañeros de esta comisión permanente, los invitados, nuestra secretaria y los medios de comunicación, y por supuesto para la comunidad sanpedreña. Bueno, yo tengo 3 preguntas, pero antes de eso, pues yo iba a decir que enhorabuena a este proyecto, pero resulta que estábamos dormidos en su aprobación, entonces menos mal se pone de presente, menos mal nos citaron extraordinarias para poder darle trámite a un proyecto de acuerdo que lo que busca, sin haberlo querido en su propósito, la ley 2010 es dinamizar el comercio que tan fuertemente se ha aporreado con esta pandemia. Yo creo que es súper oportuno darle trámite a este proyecto en aras a que podamos flexibilizarle a los comerciantes la posibilidad de primero estar en la legalidad, de estar en la formalidad, que de todas formas, y yo no quiero, pues no es una de las preguntas, pero a mí no me queda muy claro cómo el proyecto directamente, o sea, la ley 2010 directamente incentiva la formalización.
a ver, hay unos descargos o más bien unos alivios tributarios, el tema de que se pague directamente a la DIAN y que esto reduzca también el trámite, pues obviamente yo sí lo veo como factores que pueden poner el ambiente para que se formalicen las personas. Sin embargo, no sé si es que la norma trae específicamente un artículo o alguna acción que dinamice esto, porque yo sé que los que están en la informalidad se van a beneficiar, pero no veo pues como que el ataque sea directo a estas personas. De todas formas, reitero, enhorabuena pues se presenta. Doctora María Fernanda, las personas que ingresan al régimen simple se pueden retirar luego en caso de que vean que o no se asesoraron por un contador o simplemente no vieron que era posible. Pueden hacer el cambio del régimen simplificado al simple y luego devolverse. Puede hacerse eso. Para estar en el régimen simple es necesario estar a paz y salvo en industria y comercio, o una persona morosa, bueno, no lo llamemos morosa porque ya habría previo un trámite que obviamente no lo permitiría, pero digamos una persona que no esté a paz y salvo puede ingresar al régimen simple que se está exponiendo en este acuerdo municipal. Por lo demás, yo considero y yo acompaño al concejal Jaime y lo que usted manifestaba también, doctora, de que tenemos que ser, a ver, todos los proyectos de acuerdo por ley deben tener una publicación y deben darse a conocer al público, pero yo creo que este tipo de normatividad debemos ser más incisivos en que la comunidad lo conozca, y en especial un sector de la comunidad que son los comerciantes. Muy bueno que le apostemos, ya usted lo manifestaba que lo van a hacer, qué bacano que sí podamos insistir en este tema de la publicidad para este tipo de proyectos de acuerdo. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Roque. Adelante, concejal Roque. Gracias, presidente de la comisión. Muy buenas tardes para las invitadas y demás concejales de la comisión y quienes nos escuchan. Bueno, yo, pues hablando de este impuesto, de estos impuestos, yo sí quiero preguntarle a María Fernanda algo. El dolor de cabeza de San Pedro siempre ha sido los vendedores ambulantes que vienen de otra parte. Yo veo muchas críticas de X y almacén que paga sus impuestos, arrendo, paga a todos sus trabajadores, y uno ve los vendedores ambulantes con carros llenos de ropa, de cuanta cosa vendiendo. Pues el municipio, ¿qué medidas tiene con respecto a eso? Y yo considero que, como dice Álvaro, bueno, ahora vino este proyecto. Pues es una de las formas de nosotros organizarnos como municipio, porque si es como dice el marrano, eso con todos los marranos, todos en la cama o todos en el suelo, ¿cierto? Porque hay unos que estamos organizados, hay otros que no. Entonces yo creo que ya es una tarea grande que tiene la Secretaría de Hacienda para que estas personas se legalicen, o de una u otra forma hay que cerrarles pues sus negocios, porque yo considero que todos tenemos que aportar al municipio. Gracias, presidente. A usted, concejal, muchas gracias. Si desean responder ya o pasamos a otras preguntas. Adelante. El concejal Edward nos preguntaba acerca de si una persona que es morosa del impuesto de industria y comercio puede pasarse a este régimen, ¿cierto? Pero entonces la respuesta es afirmativa. Es un requisito de que estén a paz y salvo con todas las obligaciones tributarias, no solamente con el impuesto de industria y comercio del municipio. Tiene que estar al día con sus declaraciones de renta, porque la DIAN no les va a permitir un cambio de régimen cuando tiene obligaciones pendientes. Entonces, como la misma DIAN es la que va a hacer la fiscalización, pues a la DIAN no se le puede decir mentiras, porque tiene muchísimas maneras de cruzar, no solamente con los municipios, a través de la información exógena con los bancos. Entonces, lo que va a hacer ella es simplemente llegar y ya sabe cuánto esta persona le está debiendo, cuántos ingresos obtuvo, y va a quedar muy difícil de que usted le diga mentiras a este organismo. Por lo tanto, es un requisito necesario el paz y salvo. Ahora bien, la seguridad social, súper fundamental, porque la idea es que se legalicen y que pongamos nuevamente a hacer una contribución de estas personas a pensiones, a ARL y la salud, al sistema integral. Pero es importante lo que nos decía, no es retroactivo,
sea, no es retroactivo, pero en cualquier momento la persona se puede pasar de régimen. O sea, y la contadora me da acá una justificación, pero sí se puede cambiar. Si usted está en el régimen simplificado, pasa al régimen simple, usted sí se puede devolver. Sí, obviamente los que se acojan al régimen van a empezar a hacer unos anticipos bimensuales y la declaración va a ser anual. Al año siguiente, pues el contribuyente va a analizar si le conviene seguir ahí o no y actualiza su RUT nuevamente. Cada que se pasen de régimen deben de actualizar el RUT. Esa es la carta principal. Con el RUT es que nosotros sabemos si un contribuyente es de régimen ordinario o es del régimen simple. Porque finalmente el RUT es como nuestra cédula de ciudadanía, es la que nos va a decir cuáles son las obligaciones tributarias que nosotros tenemos. Y el concejal Carlos me hacía una pregunta respecto a estos vendedores ambulantes que han sido, pues el comercio ha sido bien golpeado con la pandemia, pero esta regulación de las ventas ambulantes está en la ley 1801/2016, que es el Código de Policía, y tiene esa función la inspectora de policía del municipio, que en este caso es la doctora Lidia Eugenia. En este despacho está el regular estos vendedores ambulantes. Primero se debe tener en el municipio un espacio para ellos, porque no pueden, ya con esta nueva ley, ellos no pueden estar por todas partes ofreciendo sus servicios, porque aparte ya se han presentado muchísimas situaciones de convivencia también con estas personas. Segundo, porque los contribuyentes se han sentido ofendidos al yo pagar mi impuesto y que venga un tercero de otro municipio a lucrarse y que no pague absolutamente nada. Entonces, quien regula este tipo de procedimientos es la inspectora de policía y es ella quien tiene que dar un informe de qué ha hecho para evitar este tipo de acciones en el municipio. Bueno, y yo les quiero complementar algo. El régimen de tributación simple no solamente es para las personas informales, también son para las personas jurídicas que están organizadas. ¿Qué deben de hacer? Hacer un análisis, nuevamente les decimos, con su asesor y tomar la decisión si se pasan, si les conviene o no pasarse a este régimen de tributación. Bueno, y en los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario, pues ahí se encuentran quiénes pueden adoptar este régimen simple y quiénes no. Ahí está pues como muy bien explicadito, que obviamente una vez aprobado el proyecto de tarifas, pues el municipio tendrá la obligación de dar a conocer todas esas ventajas y desventajas y de quiénes pueden o no acogerse al régimen. Muchas gracias. Bueno, Daniela me dice que no, la concejala Daniela, perdón, me dice que no tiene todavía preguntas. Yo quiero hacerles unas preguntas también, que son meras. Lo primero es preguntarles por cuánto tiempo son los beneficios de quien decide acogerse a este régimen, por cuánto tiempo son esos beneficios. La segunda, uno de los beneficios es el contribuyente que opte por el régimen simple está exonerado de pago para fiscales y dice aportes a salud. Yo sé que lo han nombrado, pero ya lo han dicho, pero me gustaría que ustedes nos precisaran qué quiere decir eso de estar exonerado. Pues, ¿qué quiere decir en términos contables? También, según lo que nos explicabas del artículo 908, donde dice allí que las tiendas pequeñas, ¿qué quiere decir qué quiere esas tiendas pequeñas? Actividad económica incluye, ¿cierto? Como precisar ese objeto de tiendas pequeñas, que carnicerías, restaurantes, ¿qué quiere decir tiendas pequeñas? O son pequeños mercados más pequeños que los mini mercados, es decir, que uno encuentra esas tiendecitas en los barrios, eso, tiendas de bar. Bueno, otra pregunta es, de aprobar este proyecto, ¿ustedes tienen algún plan de pedagogía para 2021? Y si no lo tienen, ¿sería posible que nos lo hicieran llegar para el primer debate? Esa sería una pregunta adicional.
Y otra pregunta es al revés, de no ser aprobado este proyecto, ¿qué pasaría? ¿Cierto? ¿Qué pasaría con este tipo de, digamos, proceso de formalización? Lo otro es si ustedes han considerado como el tema de tecnología que esto implica. Obviamente la obligatoriedad de la facturación electrónica obliga a todos los comerciantes a irse tecnificando, pero se han considerado el tema de subvencionar o hacer algún aporte al comercio en términos de tecnología y de asesoría contable, digamos, para evitar las cargas presupuestales de un pequeño comerciante, porque eso implica tecnología, eso implica pues un computador al menos, eso implica una asesoría de un contador que no es barata, o sea, sea medio tiempo, lo que sea, son mayores costos para el comercio. Bueno, y esa pregunta yo la hago también con las que siguen. En este contexto de pandemia, para el año pasado, eso no se había pensado, esta pandemia, para 2019. Entonces, yo personalmente, yo soy muy crítico con estas disposiciones tributarias del gobierno nacional, si bien esto nos trae unos beneficios muy importantes. Ahora con el contexto de pandemia, digamos que esto sería muy bueno nosotros podernos pronunciar. No sé si eso sea posible, concejales, porque el contexto de pandemia cambió todo el horizonte. La economía hacía un año, poco más, era una cosa distinta. Hoy tenemos más desempleo, más negocios cerrados, la gente tratando de sobrevivir, de rescatar su pequeño negocio. Hay un montón de cargas en términos de sanidad pública que les exigen que si no las cumplen los multan. Mejor dicho, hoy es una realidad completamente distinta y yo creo que valdría la pena pronunciarnos respecto a esto, porque es que el Estado, para solventar esta pandemia, lo que estamos viendo es que los grandes beneficiados aquí son los banqueros. O sea, que el comercio ni los empresarios son beneficiados en esto. O sea, un ganadero nunca será beneficiado con esto, al contrario, tiene que empezar a formalizarse y lo demás, ¿cierto? Pero aquí los beneficiados son los banqueros por la deuda. Ahí vimos que el Estado acaba de endeudar el presidente la nación acaba de endeudar al Estado con 4.000 millones de dólares del Banco Mundial. Entonces seguimos aumentando la deuda para reactivar la economía. Entonces, pero a estos pequeños empresarios es una dificultad enorme hacerles un crédito, una cantidad de formalizaciones para que el banco les preste una platica para poderse formalizar o para utilizar capital de trabajo. Entonces, digamos que lo estamos dejando muy, mire, esto es una obligación, hay una pandemia y no le vamos a ayudar, mire a ver qué hace, pero se tiene que formalizar tarde que temprano. Obviamente es opcional, pero con el tema de la facturación se amarra. Otra pregunta entonces, en ese contexto, entonces sería, si la persona no factura electrónicamente, me gustaría que si ustedes tienen esa respuesta, ¿qué tipo de sanciones se expone por agentes de la DIAN? Y otra pregunta, que esa sí es muy, muy para María Fernanda, pues obviamente la tos, pero María Fernanda, ¿tú tienes claro el tiempo de desembolso de la DIAN? Y si eso nos afectaría a nosotros, por ejemplo, ese recaudo, ¿en qué momento? Porque nosotros lo tenemos aquí directo, aquí nos pagan en la oficina, en tesorería, pero aquí se nos demoraría ese recurso, cuándo ingresaría, etcétera. ¿Y en qué tiempos debe declarar? Me surgen esas preguntas. Muchas gracias. Voy a empezar entonces con las inquietudes del concejal Wilson. Voy a hacer el análisis de atrás hacia adelante. Voy a empezar con esa última pregunta. Concejal, 12 días hábiles para que la DIAN transfiera a los municipios el recurso neto de lo que se hace en las declaraciones, a la vez que nos va a compartir la información exógena, en donde constantemente nosotros vamos a actualizar nuestras bases gravables. Claramente, pues, esto bien lo decía usted, las personas deben analizar si les conviene o no, por eso se llama un régimen opcional. Yo como contribuyente hago mi análisis hasta qué punto debo pasarme un régimen que me exige en primer lugar legalizar a mis empleados, porque hay personas que tienen, que es la tienda de barrio y tienen a la que le ayuda a repartir los mercaditos en las diferentes
casitas, pero va a pasar lo siguiente, yo a esa persona le tengo que pagar su seguridad social, ¿hasta qué punto mi flujo de caja me lo va a permitir? Y si mi ingreso realmente me va a dar la oportunidad de que yo la legalice en cuanto a pagarle el sistema integral de seguridad social. ¿Sí? Entonces cada persona debe hacer su análisis. ¿Por qué no se van a traducir costos para los contribuyentes? Porque el sistema de facturación electrónico es gratis en el portal de la DIAN. Acá la mayoría de nuestros comerciantes tienen computador en su casa, o bien sea porque tenga a sus hijos en el colegio y ahora con esta pandemia pues todos tenemos que estudiar virtual, o porque en su negocio necesita expedir la facturita. Pero ese es el único costo que va a tener, internet y su mismo computador, porque ella misma puede hacer la declaración, el formulario es muy sencillo y ellos pueden diligenciar sus ingresos y solamente lo van a pagar por esos mismos canales electrónicos. Es la DIAN quien se va a encargar de distribuirle a los municipios cuánto le corresponde. Otra de las preguntas que hacía el concejal tiene que ver con realmente los beneficios que se tienen para las entidades financieras, ¿cierto, concejal? Que el concejal nos dice, bueno, es que el gobierno toma decisiones que favorecen a unos cuantos. En el caso de las entidades financieras, voy a ser muy clara, las entidades financieras no pueden estar en este régimen. Ninguna entidad financiera puede estar en este régimen. Ya esa, muy bien, ya iba para allá. En cuanto a los beneficios que van a contener los contribuyentes frente a las entidades financieras, muy importante, acceder a un crédito es difícil para ellos cuando no están formalizados. Entonces les van a pedir un montón de requisitos. El banco en primer lugar les pide una declaración. ¿Usted cuántos ingresos percibe? O vaya donde un contador que me certifique, porque el contador da fe pública y yo le tengo que creer al contador. Entonces esto les va a permitir a los contribuyentes que estén en el régimen simple acceder a los servicios financieros de una manera, valga la pena, más fácil. ¿Por qué? Porque al tener ellos su propia declaración no van a tener que ir donde el contador, venga, es que necesito un favor, hágame una declaración, fírmeme acá unos ingresos porque el banco me lo está exigiendo. La DIAN cruza la información directo con ellos y ellos van a tener ese soporte. Entonces va a haber un beneficio en cuanto a que puedan acceder a esas líneas de crédito y más en este tiempo en donde nuestros comerciantes necesitan flujo de caja y necesitan tener cómo recuperarse capital de trabajo para iniciar en el 2021. Bueno, otra de las preguntas era si los contribuyentes que adopten este régimen van a seguir con esos beneficios y hasta cuándo, ¿cierto? Pues continúan con esos beneficios hasta que no haya otra reforma tributaria. Cuando haya una reforma tributaria, pues tenemos que mirar si ellos lo van a contemplar nuevamente ahí. Por ahora, con la reforma que tenemos en este momento, con la ley que tenemos en este momento, los tienen. Bueno, y en cuanto al beneficio de la exoneración del pago de parafiscales y aportes a salud, esto está referenciado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, donde nos dicen que las personas naturales o empresas están exoneradas del pago a parafiscales y a salud de todos aquellos empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos. Esa es como la condición. Pero está establecido en ese artículo, no es de ahora, está establecido hace ratico y el régimen de tributación simple lo ratifica. No sé qué se nos escapa, concejal Wilson. El nombre era tiendas, ¿cómo se titula? Tiendas pequeñas. Lo que pasa es que no podríamos hablar de tiendas de barrio porque sonaría un poquito, pues no es muy bien de colocarle tiendas de barrio, ¿cierto? Pero ese es nuestro mercado. Y acá, todas estas personas están dentro de ese grupo 1, dentro de esa clasificación, las peluquerías, todos estos negocios de los barrios están en el grupo número 1. Son más que todos los que están en ese régimen simplificado.
régimen simplificado. Me permiten, si me permiten una preguntita más para darle la palabra al concejal Jaime. Con esa respuesta me ilustran, es que nosotros en San Pedro no tenemos mucha industria, ¿cierto? Como industria no es tan grande como industria. Como industria solamente contamos con algunas, la clasificación se da porque la industria es la transformación de la materia prima. Entonces, solamente tenemos nuestra gran empresa que es Colanta, se cataloga como una de la industria fuerte y esa tiene un porcentaje bien importante en industria y comercio, por lo tanto no se va a ver afectado porque Colanta su tope de ingresos no le va a dar para estar en el régimen simple, pero estas tiendas de barrio, las peluquerías sí pueden hacerlo. Entonces, la parte industrial de nuestro municipio nosotros realmente no la tenemos, el porcentaje que va y que puede optar por este régimen es el 85% de nuestros contribuyentes, es muchísimos, o sea, la verdad, tenemos muchísimas personas que es opcional, o sea, repito, analícenlo, verifiquen si les da y si les conviene, porque el municipio está bajando las tarifas, pero no a todos les va a convenir, porque se tiene que legalizar, porque hay una persona que me trabaja por días y ya le voy a estoy obligado a pagarle pensión y salud. Entonces hagan el análisis y si deciden optar y acogerse a este régimen, por supuesto que la Secretaría de Hacienda les va a disponer también de un personal para lo que necesiten de asesorías. Perfecto, muchas gracias, concejal Jaime, adelante. María, en este momento la emisión de los cobros de industria y comercio están categorizados por las actividades que tenemos en el estatuto tributario, ¿cierto? Pero muy en la sintonía de lo de Wilson, yo creo que esta explicación del formato pues de lo que incluye cada numeral se debe maximizar, porque estoy haciendo acá como un comparativo con el estatuto orgánico y hay unas actividades o que se les incrementa la tarifa por 1000 consolidada, o que a uno le queda difícil encontrar la clasificación adecuada para saber de cuál va a ser el impacto real de esa modificación en tarifas. Porque pues ahí sí me sigue generando a mí la duda. Nosotros no podemos desconocer una realidad de San Pedro de los Milagros y eso lo veíamos al inicio, cuando se empezó a reabrir la actividad comercial después de la contingencia pues de la pandemia, que muchas personas que tienen abierto su establecimiento comercial no tienen la capacidad de aportar a seguridad social ni por ellos ni por sus trabajadores, porque ellos tienen que decidir: o generamos el empleo y les damos un salario para que las personas puedan tener un ingreso y sacrificar el tema de la seguridad social, o qué. Pues ahí hay unos temas que socialmente también tienen que mirarse. Y me surge acá, mirando de pronto el proyecto de acuerdo en lo que respecta al título, presidente y compañeros, si no se puede presentar este proyecto como un proyecto a través del cual se acoge el régimen simple de tributación y no como modificación al estatuto en ese sentido. No. Viendo más o menos el análisis desde lo que implica el título, si podría o no adoptarse este acuerdo municipal no como una modificación al estatuto, sino como un proyecto nuevo a través del cual se adopta el régimen simple de tributación. Gracias, Jaime. Si ustedes pueden ilustrar eso también. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Respecto a las preguntas del concejal Jaime, la primera tenía que ver entonces, vamos a ser claros, con los verdaderos beneficios para los contribuyentes, por eso yo hablo de que es un régimen opcional. Ese grupo está clasificado de acuerdo al artículo que nos va a decir formato 1, formato 2, y hay se marcan 4 numerales. Dentro de esos numerales van las actividades del artículo 69 del 057 que clasifica cada una de ellas, y en el 050 en el acuerdo 057 lo que hace es llevarlas más específico.
Entonces están más específicas y se pueden discriminar las tarifas por cada una de ellas. Ahora en el grupo van a estar consolidadas y entonces en el numeral 1 van a haber varias, en lo que estábamos hablando, de las tiendas, las peluquerías, y que están clasificadas específicamente en el 59. Esa es una condición de las cuales nosotros no tenemos autonomía para modificarlo porque esos formatos están de ley. Todos los municipios es importante decirles que solamente en Colombia hasta la fecha llevan 6 municipios que adoptaron esto y están todos los municipios obligados al 31 de diciembre a hacerlo. En este momento no solamente ustedes están estudiándolo, todos los consejos están estudiando porque es de obligatorio cumplimiento aprobar estas tarifas. Si estas tarifas no se aprueban, pues ya en su momento tendrán la debida sanción, ¿cierto?, de la DIAN, porque lo que la DIAN me exige a mí es que yo les pase el acuerdo donde acogemos las tarifas. Pero es bien importante decirle a la comunidad, analicen porque es opcional, los contribuyentes pueden seguir declarando su impuesto de industria y comercio normalmente en el municipio, en el régimen simplificado al cual nosotros les tenemos el formulario de declaración. Si realizan y el análisis de conveniencia les da positivo, entonces como decía el concejal, porque no a todos les va a dar para pagar las pensiones, la salud de sus trabajadores, y si mi flujo de caja, y si yo veo que yo a través de la legalización puedo acceder a un crédito, por ejemplo, de una entidad bancaria y que necesito flujo de caja inmediato, y si eso me va a beneficiar, voy a aprobar el régimen simple, pero también me puedo en un año, cuando haga la declaración, si no obtuve ningún tipo de resultados, me puedo volver al régimen simplificado. No es una camisa de fuerza. Entonces, por eso hay que dejarlo muy claro a los comerciantes. Respecto al título, ¿por qué tiene que ir como una modificación? Porque en el acuerdo 057 se establece en el artículo 69 el Código de las Actividades y se clasifican por las que tenemos en el municipio, que son la industrial, la comercial y de servicios. ¿Sí? Pero como nosotros estamos modificando las tarifas de esas 3, por eso el título tiene que ir, modifíquese el estatuto tributario, porque ese es el que está vigente. Ya el año entrante se les presentará la actualización, porque ustedes en el plan de acción y en el presupuesto de este año vieron que se viene una actualización al estatuto tributario. Bueno, y como para complementar, la idea no es que el municipio acepte el régimen de tributación simple, ¿cierto? Porque eso ya está por norma, o sea, ya el régimen existe por norma. ¿Qué tiene que hacer el municipio? Es adoptar unas tarifas para que los contribuyentes decidan si se pasan a ese régimen o no, ¿cierto? Que es tanto para la gente que está en el régimen simplificado como para los que son responsables de impuesto en este momento. Ellos también tienen la opción de pasarse. Yo les iba a decir algo más. ¿De qué será? Bueno, no. En el proyecto de acuerdo no se les especificó quiénes pueden estar en el régimen simple y quiénes no, porque ya la norma lo dice. Entonces, por recomendación de la jurídica nos dice, ¿para qué colocar en el proyecto de acuerdo si nosotros no tenemos la potestad de decir quiénes van a estar o no? El mismo gobierno está estableciendo. No pueden estar en el régimen personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, personas naturales que no tengan residencia en nuestro país, personas que sean residentes en el país, pero que sus negocios no tengan pero que esas personas tengan un contrato de realidad, es decir, los que son asalariados no podrían estar en este régimen simple y es bien importante tenerlo presente. Las entidades filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, las sociedades de entidades financieras tampoco pueden estar. Las personas dedicadas al microcrédito, a la asesoría financiera, la estructuración de créditos, la fabricación e importación de automóviles. ¿Por qué? Aparte sus ingresos superan los 80.000 VT, entonces no les va a dar para que estén en este régimen. Bueno, lo que les iba a decir ahora. De todas maneras, con la norma que hay en este momento de facturación electrónica, pues lo que está haciendo la DIAN es encerrarnos cada día más, ¿cierto? Entonces, muchas personas obligatoriamente se van a tener que pasar
a responsables de impuesto, porque van a superar los topes. Hablo sobre todo de las profesiones liberales, contadores, abogados, todas estas personas que en ese momento están en la informalidad, ¿cierto? Porque no cumplen esos topes, pues se van a ver obligadas muy pronto a hacerlo, ¿cierto? Por los topes para poder facturar. Entonces son, digamos que, un sector muy potencial y que les va a convenir mucho pasarse a este régimen de tributación. Entonces la idea es que el municipio haga una buena sensibilización frente al tema, les dé a conocer todas estas ventajas y bueno, ya que cada uno tome su decisión. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si hay alguna otra pregunta adicional, y si no, entonces damos continuidad al orden del día, por favor, secretario. La concejala Daniela de pronto va a intervenir, ¿no? Bueno, ya entonces el punto que sigue es proposiciones y asuntos varios. ¿Qué dice Daniela? No voy a intervenir, muchísimas gracias. Ah, ok, a usted, concejala, muchas gracias. Bien, entonces abrimos a los corporados el espacio para proposiciones y varios. Adelante, concejal Jaime. Señor presidente y ponente de este proyecto de acuerdo, yo quiero pedirle que hagamos un ejercicio muy juicioso a lo que me refería y quiero ser insistente en eso porque no quiero que por asumir que algunas actividades estén contempladas de acuerdo a la norma, en X o Y ítem se les incremente ostensiblemente el cobro de industria y comercio pues a muchos comerciantes. Yo veo ese artículo 69 y paso por las actividades industrial, comercial y de servicios y veo que esa descripción que traen los artículos 908 me queda como limitada para comprender que se está aplicando la tarifa por mil consolidada adecuada. Y finalmente sugiero respetuosamente y mirar desde el tema jurídico de la conveniencia y legalidad, dejar un artículo y o parágrafo para el acompañamiento al pequeño contribuyente, porque como les ponía ahorita, el tema de lo que se revierte socialmente es muy delicado. Entonces yo creo que si bien acogemos un régimen que puede traer sus beneficios, tenemos que acompañar más que en la sensibilización, es en la implementación, porque yo sé que la DIAN, como todas las entidades del gobierno, cuando promulgan una ley es porque tienden a ponerla obligatoria. Entonces tenemos que estar como preparados para ese escenario, porque o si no, pues vamos a ir en detrimento de nuestros comerciantes. Igual es evidente, televidentes, que es obligatorio que nosotros decidamos al respecto, pero es responsabilidad también de nosotros que lo hagamos de la mejor manera, presidente. Muchas gracias. A usted, concejal Jaime, muchas gracias. Damos entonces por terminado, perdón, yo quiero dar unos varios. Me dicen por acá, para la doctora María Fernanda, que si nos puedes revisar, porfa, como que no está dejando descargar las facturas por el botón de la página de Hacienda. Como que hay un problema ahí, pues, pero no creo que sea. Y esta es una pregunta pues que haré en la comisión de primer debate, que en qué queda las ESALES, las entidades sin ánimo de lucro, y con este régimen. Digamos, si podríamos explorar también eso en el primer debate, como dejarlo ahí, a ver si ustedes nos pueden ilustrar. Bueno, muchas gracias. Entonces, Jaime. Proponer y que miremos, compañeros, del tema de la conveniencia, que en estos estudios siempre esté la Secretaría de Hacienda, porque ayer yo me quedé, si bien los otros secretarios tienen conocimiento desde lo técnico, el tema financiero de estos 5 proyectos que tienen que ver con lo financiero,
Yo después de que hice la pregunta que planteé y después de irme a mirar nuevamente el proyecto de acuerdo, se queda uno como con la impotencia de no haber tenido una respuesta oportuna que le ilustre a uno en el momento el concepto que debía hacerse del proyecto de acuerdo. Entonces, para que miremos eso, presidente. Gracias. Ok, concejal Jaime, muchas gracias. Propuesta, aquí hablando con María Fernanda, nos dice que ella nos puede disponer el espacio para estos días de estudio. Yo me acojo también a esa propuesta, porque sí, realmente hay cosas demasiado técnicas que solamente tú nos darías como un alcance ahí importante. Sí, también. Y también invitar entonces finalmente a los otros corporados para que nos acompañen en estas primeras comisiones de estudio, pues porque es muy bueno, esto es más relajado, más distendido, no hay voto, pero sí tenemos voz, de tal forma que podemos hacer propuestas a la administración de modificación para que no sean objeto de debate y seamos más eficientes en los debates y demás. Nos quedan entonces 3 proyectos más. Secretaria, ¿me recuerdas el proyecto 16? Modificaciones al estatuto y el sábado al ya presupuesto, al presupuesto de 2021, sí. ¿cierto? Y el sábado con subsidios. El 17, proyecto 17, subsidios para los acueductos. Y el lunes con el empréstito. Pero tengo entendido igual que el lunes como que no se va a elaborar al interior de la alcaldía, entonces tocaría pues hacer como el trámite con Secretaría de Gobierno para disponer que abran entonces la alcaldía. Perfecto. Y disponer con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda también. Perfecto. Que pueda estar ese lunes. También a las 5 de la tarde. Y el sábado a las 5. A las 5. Bueno, muchas gracias. Entonces damos por terminada el estudio de este proyecto. Muchas gracias, secretarios, al personal que nos acompañó, a toda la ciudadanía un cordial saludo y una feliz tarde para todos. Cordial saludo. Gracias, chao.